Sí, hermanos. Cristo el pastor, porque acuérdense que estamos hablando de los 5 ministerios. Y ya hemos visto a Cristo como el apóstol, el profeta, vimos a Cristo como evangelista, y hoy toca ver a Cristo entonces como el pastor. Él es nuestro pastor, hermanos. Él es Cristo el pastor de las ovejas. Y vamos a considerar cómo es Él como pastor. ¿Sí? ¿Cómo es Él? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son algunos aspectos más importantes de su llenura como pastor? Y vamos a ver aquí algunos versos donde lo vamos a ver a Él. Y lo primero que yo quisiera que viéramos que Él menciona de sí mismo como pastor es que es alguien que se entrega por sus ovejas. Miren, vamos al libro de Juan capítulo 10, vamos a ver algunos pasajes aquí. Juan capítulo 10, se entrega y se entregó ya en ese sacrificio, pero ahora se sigue entregando Él como buen pastor por sus ovejas. Miren lo que dice Juan 10:11. Observen, dice, yo soy el buen pastor. Él está diciendo que Él es el pastor. Y miren lo que dice a continuación. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso yo creo que es bien importante notar lo que Él se da. Y Él dio a lo más, lo incomparable que fue su vida en la cruz. Pero Él sigue entregándose por sus ovejas. Qué bendición es ser una oveja del Señor. Qué bendición, hermanos. Qué bendición es que Él sea nuestro pastor. ¿Sí? Si bien hay hermanos, como ya dije, que el Señor llama al ministerio, pero esos hermanos han de desarrollar el ministerio con base en la llenura de Cristo. Es lo más importante, hermanos. Gracias al Señor por la información, por los conocimientos que podamos tener, teóricos, pero realmente para llevar a cabo el ministerio, uno necesita estar y llevar un andar lleno de Cristo. Porque si no, aunque tengamos el llamado, aunque hayamos sido escogidos, no lo vamos a desarrollar eficazmente. Para desarrollar el llamamiento que Dios nos dio es necesario ser constantemente llenados por Él. De otra manera, somos llenos de nosotros mismos y hacemos mal el ministerio. Pero miren, el buen pastor realmente es uno solamente. Aunque hay muchos hermanos, insisto en esto, que han recibido el llamado pastoral, es el mismo Cristo en todos esos hermanos. En todos esos hermanos. Y ninguno de nosotros que tiene llamado pastoral o que el Señor le ha hecho algún tipo de llamado podrá apropiarse de esto, porque simple y sencillamente nunca hemos dado la vida por alguien. El único que dio su vida por muchos es Jesucristo. Es Él. Ahora, miren que Él es el buen pastor. Miren el verso 13 ahora, hermanos. El 13. Dice, está hablando ahí de dos pastores, pero Él se está mostrando como un buen pastor. Miren el 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. Y no le importan, ¿qué? Las ovejas. Miren, hermanos. Cuando comenzamos a hacer el ministerio sin la llenura de Cristo, hasta el punto de llegar a ser asalariados podemos caer, hermanos. O sea que hacemos siempre ya las cosas en el ministerio con base en una remuneración, como un trabajo más, ¿verdad? Sí, hermano, como un trabajo más.
Pero que Dios nos guarde, hermanos, de que nunca hagamos el servicio a Dios por algún beneficio propio. Ni por cuánto me van a dar, o cuánto me van a pagar, o cuánto... No, hermanos. Esto es Cristo a través de nosotros, haciendo la obra, haciendo su obra, mis hermanos. Y algo que yo creo que tiene el ministerio pastoral, cuando alguien está haciendo el ministerio con base en la llenura de Cristo, es que será así, hermano. Nunca, nunca abandonará las ovejas. Nunca las dejará desamparadas. Como el capitán cuando se hunde el barco. Siempre estará ahí, hermanos, porque la llenura de Cristo le insta a estar en ese lugar. ¿Cuántas veces en el ministerio hemos visto situaciones, hasta hermanos que han dicho, pues cerramos el lugar porque ya no había recurso, o no teníamos para la renta, ¿y eso qué? O el ambiente era muy hostil, o el ambiente era muy complicado, mejor dejamos. Y mi pregunta es, ¿y todas esas ovejas? ¿Qué va a hacer de ellas? ¿Qué va a hacer de ellas? ¿Dónde van a quedar? Sin embargo, cuando alguien está haciendo la obra lleno de Cristo, hermano, nunca. Así experimente carencia, soledad, así no haya recurso, así no haya un lugar. Y aquí qué bendición es que sí hay un lugar, ¿verdad? Pero si no lo hubiera, hermano, el Señor sigue queriendo ministrar a sus ovejas. Aunque estemos solos, aunque no tengamos apoyo, etcétera, hermano, nunca dejaremos de estar ahí con el pueblo y con las ovejas del Señor. Nunca, hermanos, nunca. El asalariado huye, porque no le importan realmente las ovejas. Muchos van a ver ustedes que hoy en día le ponen un precio también. Bueno, si ellos quieren que vayan para allá, me tienen que pagar esto, me tienen que dar este sueldo, esta casa, este carro, etc. Ya hemos llegado a esos extremos hoy en día, donde el ministerio, como decía la hermana, se hace por un trabajo y se demanda un... Sin embargo, mis hermanos... Lo ven así, yo creo, hermano, como un trabajo secular. Exacto. Sin embargo, hermano, cuando hay llamado del Señor, también hay sustento del Señor. Cuando hay llamado, hay sustento. Pero yo quiero que vean aquí la entrega que hay de Cristo como pastor por sus ovejas. Hay una entrega, hermanos, incondicional y desinteresadamente por el pueblo del Señor. Hay un amor. Miren lo siguiente. Esto en Juan 10:14 aquí mismo. En Juan 10:14, este es otro distintivo de Cristo como pastor. El primero ya se los mencioné. Sí, No es un asalariado, entrega su vida, etcétera. El segundo, miren, es alguien que tiene una relación con las ovejas. Juan 10:14, observen. Yo soy el buen pastor, otra vez, y conozco mis ovejas. Observen, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces sí pueden notar que ahí hay una relación. El pastor conoce a sus ovejas y porque el pastor conoce a sus ovejas, las ovejas conocen a ese pastor. ¿Sí? Sí. ¡Qué bendición! El Señor nos conoce, hermano. El Señor conoce a sus ovejas. El Señor conoce a cada uno de esas ovejas de su redil, a cada uno de los miembros de su cuerpo. El Señor, hermanos, nos conoce. Y con base en eso es que nosotros le estamos también conociendo. Conociendo, ¿verdad? Distintivo es entonces en el ministerio pastoral que está siendo dirigido por Cristo,
es que exista también esa relación de los unos para con los otros. Sí, de los unos para con los otros. Miren, yo encontré un proverbio, porque aquí en este proverbio se nos indica que es un mandamiento. El conocer a las ovejas es un mandamiento, podríamos decirlo así en Proverbios 27-23. Observen lo que dice ahí, es un mandamiento para el ministerio pastoral, para nuestro Señor, y el Señor lo conoce, Él lo ha cumplido a cabalidad, Él como pastor, Cristo como pastor. Miren, 27-23. Sé diligente en conocer el qué, el estado. ¿De qué, hermanos? De tus ovejas. ¿Se fijan ese mandamiento? Qué precioso. Este mandamiento se lo dio el Padre a su Hijo Jesucristo. Sé diligente en conocer el estado, hermanos. El estado de tus ovejas. Y mira con cuidado. ¿Por qué, hermanos? Por tus rebaños. Entonces las ovejas son de Cristo y los rebaños son de Cristo. Pero yo quiero que aquí vean que se le da un mandamiento al Señor. El Padre a su Hijo le da un mandamiento y le dice: sé diligente en conocer cuál es el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces, si algo tiene la obra pastoral de Cristo en nosotros, es que requiere bastante diligencia, hermanos. Diligencia. Realmente yo no creo que podamos estar desarrollando el ministerio pastoral y que de pronto no haya un interés por los hermanos. ¿Me doy a entender? De que a pesar de que los hermanos estén viniendo, ni siquiera sepamos a veces cómo se llaman. Y si de pronto ahí el Señor toma pastoralmente al pastor o a algún hermano, no es porque a veces los hermanos quieran saber todo de nosotros, sino porque es el mismo Señor queriendo conocer cuál es el estado de sus ovejas. ¿Sí? Y mira con cuidado. Ahí hay una protección, hermanos, ahí hay una entrega, ahí hay una diligencia de que esas ovejas estén bien vigiladas, bien protegidas, hermanos. Por eso nosotros estábamos viendo hace algunos días el Apocalipsis capítulo 2 y 3, y si se fijan, Cristo como pastor conocía todas las cosas de esas iglesias. ¿Sí recuerdan? Ahí en Apocalipsis 2 y 3 lo estuvimos leyendo. El Señor conocía perfectamente bien el estado de cada una de las iglesias, hermanos. A Éfeso le dice prácticamente todo su estado espiritual. Todo, hermanos. Y le dice: has dejado tu primer amor, has caído. Y luego se va con Esmirna y le dice: sé fiel hasta la muerte. Y luego se va con Pérgamo. Y luego se va con Tiatira, con Sardis, con Filadelfia y con la Odisea. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que el Señor conocía perfectamente bien cada situación de cada iglesia local, de cada rebaño. Y lo que ahí el Señor estaba haciendo no era otra cosa que traer su cuidado como pastor sobre esos hermanos. Entonces, verdad que nos conviene, de verdad que seamos llenos de Cristo para verdaderamente conocer el estado. Porque el ministerio pastoral tiene que ver mucho con la relación con las ovejas, hermanos. Mucho tiene que ver. Estuvimos viendo a veces el evangelista, no tanto, porque el evangelista trae un mensaje sobre todo de salvación, lo vimos, ¿no? Pero si hay alguna diferencia o una diferente manifestación de Cristo como evangelista, Cristo como pastor,
es el que el pastor está ahí en el rebaño, ahí está viendo, está cuidando, ahí está bien envuelto en el estado espiritual de la iglesia. Pero nos va a convenir mucho realmente estar llenos de Cristo para cuando de verdad surja alguna necesidad entre el estado de los hermanos. En muchas formas, en muchas maneras. Puede ser a través de la enseñanza. Qué importante es recibir una palabra precisa para cada domingo, para cada martes, para cada jueves, para cada miércoles, y que sea el Señor mostrando cuál es el estado de la iglesia. Puede ser en la consejería, hermanos. Aquí yo agradezco al Señor porque el pastor o el hermano Sammy me ha testificado cómo el Señor les usa en gran manera en las visitas, que van y hacen mucha visita, realmente es una visita pastoral, hermanos, y conversando y platicando. ¿Para qué es el fin de esas visitas? Conocer el estado de los hermanos. Pero no es el hermano Sammy, es Cristo a través de él, ¿verdad? Y no son los hermanos líderes, que algunos de ustedes que hacen esta bella labor de ir y visitar entre semana, mucha visitación. Yo agradezco a Dios, porque eso no es nacido en carne y sangre, eso es el ministerio pastoral de Cristo, queriendo pastorear y conocer el estado de sus ovejas. Y también he escuchado los testimonios de cómo es que en esas visitas el Señor se manifiesta. En esas visitas el Señor habla, el Señor ministra, el Señor manifiesta su consejo, su poder. ¿Qué es todo eso? Eso es Cristo atendiendo el estado espiritual de sus ovejas, hermanos. Qué importante es que seamos llenos de Cristo para ser efectivos en esta labor. Y también, mis hermanos, qué importante que seamos llenos de Cristo para hacer esta labor en el hogar, por ejemplo, con nuestros hijos, en la familia, en la colonia. Yo insisto mucho también en lo que dije en la primera clase: obra, haz obra de evangelista, haz obra de pastor. Aquellos hermanos que colaboran en el ministerio pastoral, por ejemplo, pastoreando a los jóvenes, ¿no? O a los adolescentes, o a los matrimonios, o a los niños. Y con las actitudes, hermanos, también serán ese ejemplo. Vamos a ver a Cristo el Maestro la próxima semana, cómo Él enseña. Él enseña con palabra y con ejemplo. Y a mí mucho gusto, mi hermano, porque me tocó hacer 2 horas para una fiestecita que vamos a festejar. En gran manera. Esto lo compartimos así, tal vez lo transmitimos, lo podemos leer, pero ya cuando uno está envuelto en el ministerio de Cristo, uno tiene una necesidad diaria y el clamor es: lléname, Señor. Lléname, Señor, de tu pastoreo. Lléname de tu pastoreo para mis hijos, para mi esposa, para mi familia, para con los hermanos, que me permite servir aquí localmente, en otras regiones. Lléname de tu pastoreo. Lléname de tu pastoreo. Cuando nos llenan, sucede esto, hermano. Ya ni notamos, pero ya somos como amables. Se manifiesta la vida de Cristo. Sí. Es la vida de Cristo, hermano, Sí. manifestándose. Entonces, miren, ese proverbio es precioso. Ese proverbio es precioso. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Por tus rebaños. Es bien evidente cuando un hermano tiene el llamamiento pastoral. Bien evidente, hermano. Y cuando se está haciendo ese llamamiento en su llenura, es bien evidente, hermanos. Pero ese ministerio pastoral es la entrega de Cristo en ese hermano, en esa vasija. Es la entrega de Cristo, mis hermanos. Es un ministerio bien pastoral, bien cercano, con una relación
bien linda con el Señor primeramente, pero también con esas ovejas del Señor. Y hay manifestaciones, hay señales, hay evidencias de el llamamiento y de la llenura de Cristo para llevar a cabo esa obra, ese llamamiento santo, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Miren, yo quisiera compartir un último verso aquí con ustedes, porque esta es otra. Estas tres serían las señales bien marcadas, hermanos, y bien evidentes de Cristo como pastor. Dio su vida, la entrega de su vida por las ovejas, tiene una relación y conoce el estado, tiene una carga, hermano, tiene el Señor lo direcciona, nos direcciona constantemente a conocer el estado, la carga espiritual por su pueblo, por su estado. Hay un amor, hay una carga por cómo están los hermanos. ¿Cómo están los hermanos? Por eso, en cierto punto del ministerio de Pablo, cuando andaban por ahí haciendo la obra, le dice a otro hermano cuando andaban en los viajes misioneros: oye, vamos a regresar por todos los lugares donde hemos predicado para ver cómo están los hermanos. O sea, hay carga, mis hermanos, por cómo están el estado espiritual de los hermanos. El amor del Señor, es el pastoreo del Señor. ¿Cómo están esos rebaños? Qué bello, ¿verdad? Sí, qué bello. Y no es porque de verdad es el Señor mismo. Pero ahora otra cosa bien importante: la carga evangelística, hermano. Esto también es distintivo del pastor. Esta es una evidencia para mí bien grande. Yo le puse ahí en el punto 3, tiene carga evangelista. Probablemente no es un evangelista, pero hay una carga muy grande por la oveja perdida, la oveja que no es del redil. Y eso está ahí en Juan 10:16. Miren lo que él mismo dice, Juan 10:16. Observen lo que él dice como pastor que es. Dice así, hermanos. Observen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Sí? O sea, el Señor ve en cada vida una oveja que puede ser del redil, que no son de este redil. Aquellas también, esas dos palabritas, obsérvenlas, hermanos. ¿Debo qué? Traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo nada más quisiera resaltar esa expresión. Aquellas también debo. ¿Qué, hermanos? Hay algo también bien lindo en el ministerio pastoral que es un amor también por las ovejas perdidas. Estuvimos hablando un poco de las ovejas perdidas la semana pasada y hablábamos de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también hablamos de las ovejas perdidas totalmente del mundo. Pero aquí mi Señor está diciendo: aquellas ovejas yo también debo ¿qué? Traer. No dice debo esperar que vengan, ¿verdad que no? No dice no, pues que vengan, aquí que al cabo ya tenemos aquí una iglesia, un templo, y que solas vengan. Sino que va. No, ¿verdad? Sino que ¿qué es lo que hace? Va por ellas, hermano. Va por ellas. No es una persona que dice, bueno, aquí pongo el cartel y que la gente vea que quiere y que venga. Qué tremendo. Sino que, hermanos, No lo hace. Cristo en nosotros, o Cristo en ese ministerio pastoral, vamos a ver que se manifiesta constantemente impulsándonos para ir, no para estar estáticos,
no para estar sin obra, sin fruto, sino es una persona que Cristo, es Cristo mismo yendo, hermano. No por nada se escribió la canción de las 100 ovejas, hermano. Porque en esa parábola el Señor va número uno por la oveja perdida, deja las 99, va por la perdida. Y esas son de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas son. La parábola son sus ovejas, pero de estas ovejas de las que está hablando son las ovejas totalmente perdidas, extraviadas. Pero la carga que él tiene, entonces es una carga en la que dice yo debo de ir. Y insisto, muchas veces decimos, no, que la gente venga. Pero Cristo lo hace diferente. Cristo nos dice, ir, vayan, salgan. Ahí al lado de tu casa, ve con tu familia. Ahí enfrente tienes un vecino, ve. Atrás hay más vecinos. Vaya por las ovejas perdidas. Entonces, esto es bien distintivo también de nuestro Señor como pastor. Es alguien que va y busca a las ovejas y las trae. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí. Distintivo entonces es también de alguien que no tiene el llamamiento pastoral, pues que es una vida que está sin hacer nada, hermano. Lo único que quiere es a veces preparar la enseñanza para el domingo y el domingo nada más. Dar la enseñanza, se acaba el culto, se van los hermanos, se cierra el templo y hasta el otro domingo hermano, me parece ahí que no estamos siendo llenos de Cristo. Porque cuando hay una llenura de Cristo, Él nos hace ir por las ovejas, hermanos. Ir por las ovejas y traerlas a este redil. Y vidas tan lindas que yo he conocido en el Señor. Yo he conocido en el Señor con una doble carga por el estado de los hermanos. ¿Cómo están los hermanos? El estado de los rebaños, ¿cómo están ellos? Pero también, junto con esa carga de entrega por los hermanos, por otro lado hay otra carga que los insta también, los perdidos. Así como ellos están en el estado que una vez yo estuve. Y me es necesario ir. Me es necesario ir por esas ovejas perdidas. Él lo dijo, ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar. Es que se trata de ir, hermano. Y si alguien no tiene de verdad o no ha experimentado ese impulso, o de verdad es algo que dice, hermano, como que no me nace esta situación de ir, ¿qué hago? Porque no me nace, no está en mí. Y claro que no está en ti. Lo único que yo podría decir, hermano, llenémonos más de Cristo. Pídele más llenura al Señor. Pídele más llenura de su palabra, de su espíritu. Llénate más y verás cómo poco a poco empieza a fluir la vida de Cristo. Empieza a fluir Cristo como el buen pastor. ¿Sí, hermanos? Hermanos dañadísimos muchas veces en los ministerios pastorales. Yo creo que si estamos llenos de Cristo, mis hermanos, nunca será una molestia el ministerio. Nunca será un cansancio. Nunca diremos, estos hermanos ya me tienen pero cansado o cansada. No, mis hermanos, cuando estamos llenos de Cristo, nunca aparecerá el cansancio, nunca aparecerá la queja. Nunca, hasta hay muchas vidas, hermanos, y algunos de ustedes Dios los llamará probablemente, o probablemente no, o probablemente estarán muy cerca de una vida pastoral, o servirán juntamente. Pero ya cuando han sido muchos los años, realmente lo que hemos podido ver, no en todos, pero en buena cantidad, muchas veces de vasijas de siervos, es que se llega a un punto donde comienzan a hacer la obra ellos en su llenura, en su fuerza, en su poder, y hay vidas muy, muy cansadas en el ministerio. Cansados, hermanos, cansados.
de ya prácticamente figurando ahí, pero sentados en una silla, así como Elí. En un momento estaba ya sentado ahí en una silla a un lado del templo. Muchos hermanos, muchos siervos con amargura, muchos hermanos cansados, matrimonios pastorales con muchos conflictos en el matrimonio, porque el ministerio está muy, muy dentro del matrimonio. Y a todo eso, mis hermanos, y muchas otras cosas más, una cosa nos quiere hablar nuestro Señor, que Él es el buen pastor. Y de esa forma nunca maltrataremos, nunca trataremos mal a alguien más, porque ya cuando son los años, se suman los años, a veces ya con mala actitud, mal carácter. Eso solo denota que hemos venido haciendo el ministerio nosotros, en nuestra llenura, en nuestras fuerzas. Dice. Esto hay que aprenderlo antes de entrar al ministerio realmente. Hay veces que se enseña en los institutos a cómo debes de hacer las cosas teóricamente. Ah, mira, vas a ser el pastor, te vas a vestir así, no te vas a vestir así. Ética, cosas que hacer, la ética pastoral, que si te invitan a una casa, que debes hacer, que no. Y yo agradezco por todo eso cuando viene de Cristo. Pero más importante que eso es entender y ministrar que el ministerio se hace de principio a fin lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Empezando con el alfa y terminando con la omega, porque Él es el alfa y la omega, ¿verdad, hermano? Empezando con Cristo para que puedas terminar el ministerio también con Cristo. Muchos hermanos empezaron el ministerio en el alfa y lo terminaron en ellos mismos. O van bien encarrilados y encaminados, pero ya se les perdió de vista ese primer amor, esa primer llenura. Y también yo creo que si no empezamos con el alfa no vamos a poder terminar en la omega. Por eso es bien importante iniciar con Cristo. Y de esa forma, jamás, mis hermanos, jamás buscaremos un escape al ministerio tampoco. Un escape. Ah, no, mira, yo te voy a pasar el ministerio, yo me voy a ir a hacer las obras, a las misiones, yo me voy a ir. Pero si el Señor te dio aquí el llamamiento pastoral, más lo que se nota ahí es que quieres, estás muy cargado, quieres una especie de escape. Es que lo vienes haciendo tú. Ahora, yo no estoy diciendo que al pastor el Señor lo pueda llevar a muchos lados. El Señor abre puertas soberanamente. Pero ya cuando es por causa, cuando Él envía. Hay hermanos con ministerio pastoral que los ha enviado a muchos rebaños. A edificar a los rebaños, a alimentar a los rebaños. Pero yo más me refiero a cuando realmente uno puede reconocer que lo que está haciendo es porque ya es una carga el ministerio. Ya es una carga. Estas ya son cosas más ministeriales, hermanos, pero eso no es una realidad. A todo esto, ya para terminar todo esto que me estoy metiendo, hermanos, llenos de Cristo. Y si esa llenura nos gobierna de principio a fin y de pies a cabeza, en una humillación y rogando al Señor, creo que Él manifestará toda su bondad, todo su pastoreo a través